segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Creemos firmemente que poco a poco el lucero de la mañana nos iluminará más y más para poder manifestar dones de sanidades, milagros y el resto de las manifestaciones del Espíritu de Dios en nosotros, como si Dios mismo quisiera que las manifestáramos, con plena confianza, para darle la gloria a Dios mediante el uso de aquello que Él mismo nos dio para su uso exclusivo sobre esta tierra. Cuando estemos en gloria allá en el cielo durante 7 años y luego descendamos sobre la tierra en los 1000 años del reino de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y después en el reino sin fin y teniendo un cuerpo inmortal a partir de que vayamos al cielo, teniendo un cuerpo inmortal, ninguna de estas manifestaciones va a sernos útil o necesaria en el cielo. Es aquí y ahora, sobre la tierra, donde se necesitan usar abierta y extensivamente. Por ejemplo, cada manifestación es independiente de la otra, aun cuando pudieran también presentarse interrelacionadas e interdependientemente las unas de las otras. ¿Usas solamente de las manos algunas veces, como cuando escribes, o usas a veces de las manos y los pies al mismo tiempo? Sí, como cuando nadas. Entonces, si dones de sanidades es también nuestra manifestación del don de Espíritu Santo, ya, ¿qué esperamos para comenzar a actuar? Si queremos seguir esperando pasivamente hasta que el mismo Dios nos lo diga personalmente, o hasta poder recibir revelación, entonces, ¿qué es la Biblia misma para nuestros corazones? Si es allí donde leemos acerca de la voluntad de Dios referente a las sanidades, es allí donde leemos acerca del poder que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús para lograrlo. Romanos 4, del 18 al 25, el cual Abraham creyó para esperar contra esperanza, que sería hecho padre de muchos gentiles, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni muerta la matriz de Sara, tampoco dudó en la promesa de Dios con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue atribuida su fe a justicia. Y no es escrito esto solamente por él, que le haya sido así contado, sino también por nosotros, a quienes será así contado, esto es, a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Y esto está escrito a nuestra administración en Romanos, como un ejemplo. Así como el tremendo milagro de Abraham y de su esposa Sara, que ya tenía a su matriz muerta, que Abraham ya estaba tan viejo, tuvieron un hijo. Así milagros suceden ahora, porque esto dice que está escrito a nosotros, para que confiemos en Dios, que es el que levantó de entre los muertos a Jesús. Si Dios levantó a Jesús de los muertos, ¿cómo no puede sanar a un enfermo que aún está vivo? Y también podemos resucitar a los muertos y echar fuera demonios. ¿Acaso Abraham dudó en la promesa de Dios con desconfianza? Desde luego que no. Eso sería la avenida que nos llevaría de nuevo a la región de la religión actual, que se caracteriza por su falta total de confianza en la aplicación por parte de nosotros de estas 9 manifestaciones del don de Espíritu Santo, así como del resto de las promesas y de la palabra de Dios en Cristo. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. La manifestación de fe es la segura certeza dentro de ti de que a tu orden lo que tú digas sucederá. Es el nombre, no el verbo de la manifestación de fe, pistis, el que significa
la segura certeza dentro de ti de que a tu orden lo que tú has dicho sucederá. ¿Cómo activamos o operamos la manifestación de fe? Tú simplemente crees que lo que tú inicialmente pensaste que sería difícil o imposible para ti que sucedería, tú lo reviertes ahora con el poder del Espíritu de Dios que mora en ti para manifestar fe. Y entonces crees que si eres capaz de lograrlo, que si eres capaz de hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado, entonces confirmas con tus actos que la palabra de Dios sí es cierta, sí es viva, sí es eficaz en cualquier situación, especialmente e incluso para la sanación. No es que necesitamos la confirmación, es que Dios nos ruega que confirmemos su palabra con hechos que manifiestan su poder, que hacen fluir su energía. Dios no quiere que nos limitemos en la teoría. Dios no quiere adoradores de letras y palabras. ¿Por qué? Porque la letra y la palabra mata, pero el Espíritu manifestado, el Espíritu vivifica. Muéstrame tus obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que manifestemos el poder, que no nos envanezcamos en la teoría y que mucho menos humillemos a otros que se esfuerzan en manifestar el poder de Dios. Esta fe que Dios energiza dentro de ti conforme tú lo deseas, resulta debido a que tú no tienes en ese momento tu propia creencia a su máximo nivel, como para siquiera comenzar a llevar a cabo el trabajo de sanidad. Tú en cambio crees firmemente que posees esta fe que procede del Espíritu Santo dentro de ti, la cual tú no tenías activa antes de que comenzaras a ejercerla, antes de que comenzaras a creer con esa fe espiritual y superior a tu propia naturaleza humana, a tu propia creencia natural de los 5 sentidos. Recordemos lo que Dios nos dice: no apaguéis al Espíritu. Eso es lo que Dios dice. Es decir, que es totalmente claro por parte de Dios que nosotros podemos neutralizar e inactivar totalmente, y por falta de uso, al poderoso don de Espíritu Santo que llevamos por dentro, que Él nos dio. Y en la mayoría de las religiones de hombres, eso es lo que sucede. Tienen su espíritu apagado, neutralizado, inactivo, por malas doctrinas, por seguir a los hombres y a las doctrinas de hombres y a las clases de hombres, en vez de seguir la palabra pura de Dios. Conforme tú comienzas a creer, el Espíritu energiza esta fe espiritual dentro de ti. Esto sucede de la misma manera que cuando tú operas la manifestación de profecía. Tú no sabes qué es lo que vas a decir de antemano, pero cuando tú comienzas a hablar, el Espíritu te da las palabras que tú has de hablar. Ahora que tú ya sabes un poco más acerca de cómo y cuándo usar la fe espiritual que ya tienes dentro tuyo, ahora que ya sabes que esta es la manifestación de fe, algo tan natural como respirar para los renacidos, entonces tú ya puedes impartir sanidades mediante tu comenzar a hablar, tú comenzar a hablar, tú comenzar a dar la orden, aun cuando tu propia creencia natural y personal se encuentre por los suelos, por las circunstancias, por lo que alguien te dijo, por lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre la manifestación de milagros y la manifestación de fe? La parte 6 vamos a ver la definición tentativa para la manifestación de milagros. Es tu operación de la habilidad dada por Dios mediante la cual tú eres capaz, mediante la manifestación de fe o creencia, nuestra divina confianza, de manifestar milagros de acuerdo a lo que Dios ya te ha revelado mediante su palabra escrita, es decir, mediante lo que ya tenemos en el libro de la Biblia, o mediante palabra de ciencia y o palabra de sabiduría, que es la revelación especial, y o discernimiento de espíritus, también revelación especial. El obrar milagros consiste en el hecho de dar la orden, del decir con autoridad algo aparentemente imposible ante los 5 sentidos, el dar una orden con la autoridad divina que ya posees, ya sea mediante el especial uso de la manifestación de fe, o aún mediante tu propia creencia natural por lo que leíste en la Biblia, si es que se encuentra a su más alto nivel, al nivel de una gran creencia, lo cual no siempre es el caso, o tal vez lo cual rara vez es el caso. Y Dios ya sabía que esto pasaría, como que Dios sabe perfectamente de qué es de lo que estamos hechos. Es por eso que Dios ha colocado a la fe o creencia por todos lados, como manifestación del Espíritu, como fruto del Espíritu, como habilidad natural de nuestra mente carnal, etc. Ahora nos toca a nosotros usarla libremente. Mientras más usamos esta manifestación de fe, más crece. Por eso es fruto y manifestación. Fruto y manifestación. Así es como crece. Y así es como se desarrolla nuestra confianza.
Eso nos los dio Dios para que actuáramos, no para que nos cruzáramos de manos.